Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Milarito. Usted extrañó al profesor William Rodríguez, Chamache. Y Ya me imagino. no ha entrado, me dice la alumna que me preguntaba, me dice. Quizás para la próxima, hoy día tuve un problema. Como siempre no faltan los problemas, ¿no? Así es. En esta cuarentena, Buenas muchos tardes, problemas. profesor. Buenas tardes, alumnos. A ver, sin más preámbulo, vamos a empezar la clase de hoy día, que es congruencia de triángulos. Profesor, ¿no va a terminar la práctica? ¿No lo terminaron con el profesor Chamaché? No, solo hizo unos cuantos problemas. Unos 3. Mili. ¿Ya lo han intentado todos o lo han intentado o no lo han intentado el resto? Sí, ya se ha estado avanzando. Yo ya lo acabé. A ver, hacemos el nuevo tema y les dejo que lo terminen o lo terminamos la práctica. A ver qué proponen. Quiera. Mejor que lo terminemos. A ver, en la próxima clase mejor. Claro, en la próxima clase ya lo revisamos, ¿ya? Ya está bien. Vamos a entrar al nuevo tema, congruencia de triángulos. Este tema realmente marca una nueva base en la geometría porque realmente segmentos, ángulos, rectas paralelas y triángulos, ¿no? Vienen a ser temas bastante manejables, ¿no? Para el profesor y para los alumnos, pero ya congruencia de triángulos viene a ser la base fundamental para los demás temas de geometría. El que no aprende congruencia de triángulos en el resto de temas de geometría no va a tener, digamos, muy buena base como para continuar, ¿no? Y entender sobre todo esos ejercicios que vienen en el examen de admisión. Por eso que yo les pediría que le den bastante importancia a este tema. Este tema también se mete dentro del tema de cuadriláteros, dentro de circunferencias, dentro de las áreas de las figuras sombreadas. ¿En dónde no se meterá este tema? Por todos lados aparece este tema. Y así que cuando los docentes o los catedráticos quieren evaluar si el alumno sabe este tema, no necesariamente viene este tema, sino a veces viene dentro de otro tema más grande. ¿Ya? Bueno, vamos a definir cuándo dos triángulos son iguales. Milagritos, ¿nos podría decir cuándo dos triángulos son iguales? ¿Iguales o congruentes? Congruentes. O también le llaman iguales, ¿ya? Ah, está bien. Cuando tiene dos ángulos y un lado igual. Cuando dos tiene dos ángulos y un lado igual. O sea, dos ángulos iguales y un lado igual. Ya, esa no es la definición. Esa es, digamos, una forma de determinar si dos triángulos son iguales, pero no es la definición. A ver, Camila Ramos, una definición de cuándo dos triángulos son congruentes, Camila Ramos. Camila Ramos. ¿Está Camila Ramos? Bueno, vamos a... A ver, miren, qué curiosas estas herramientas que tengo acá. Profesor, ¿es cuando tiene la misma longitud y sus ángulos son iguales? Cuando por ahí va. Miren,
les presento este triángulo. Miren, miren, miren cómo la tecnología, a veces, yo extraño la pizarra normalmente, la pizarra del salón, pero en algunas ocasiones estas pizarras nos permiten ejemplificar de una manera más exacta lo que explicamos. Y en esta oportunidad, la pizarra digital nos permite ejemplificar de manera mucho más exacta lo que es la congruencia de triángulos. Fíjense lo que voy a hacer. Miren el triángulo que estoy acá mostrando. Y acá hay una flechita de color anaranjado. ¿Qué me permite esa flechita? Duplicar la figura. O sea, construir otra figura del mismo tamaño. ¿Ve? Ya está. ¿Ve? So, profesor, es del mismo tamaño. ¿Estás seguro? Estoy recontra seguro que es el mismo tamaño. ¿Ve? Mira, vamos a superponerla, ¿ya? ¿Vieron o no? Parece que hubiera un solo triángulo. Pero ustedes saben que no hay un triángulo. ¿Hay cuántos triángulos ahí? Dos. Dos triángulos. ¿Y son o no son del mismo tamaño? Sí. Son del mismo tamaño. Tienen los mismos lados. Claro. Tienen los mismos ángulos. Dos o más triángulos son congruentes justamente cuando tienen las mismas medidas de sus lados y las mismas medidas de sus ángulos. Esa es la única razón para decir que dos triángulos son congruentes. Pero básicamente se necesita... ¿Y qué es lo más importante para que dos triángulos sean congruentes? Que solamente como mínimo tengan todos sus lados iguales. Porque si dos triángulos tienen todos sus lados iguales, ya está descontado que sus ángulos también lo tienen iguales. Y fíjense que yo lo voy a sacar al triángulo que está encima, ¿ven? Y lo voy a pasear, ¿ven? Y le puedo dar un giro, ¿ven? Miren, miren. Y el hecho de que yo le dé un giro no quiere decir que porque le doy un giro ya los dos triángulos son diferentes. Ustedes no se van a dejar engañar, ¿no? Fíjense la tecnología cómo nos ayuda, ¿no? A jugar con las figuras. ¿Ven? Ya está. Los dos triángulos son congruentes, por más que le dé vueltas y de vueltas, como carrusel. Seguirán siendo congruentes. El hecho de que yo lo gire al segundo triángulo no va a cambiar la condición de congruencia con respecto al primer triángulo. Entonces voy a llamarle... A ver, vamos a girarlo. Miren lo que voy a hacer. Nuevamente lo voy a poner aquí. Nuevamente lo voy a superponer. Porque quiero hacer algo aquí. Ya está. Ahora lo voy a correr. Por aquí creo. Este es el triángulo A, B, C. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a llamarle acá P, Q, R. Ustedes saben que este ángulo es alfa. Este vendría a ser el ángulo beta. Este podría ser el ángulo teta. Pero acá ustedes no se van a dejar engañar que este es alfa, este también vale beta, este vale teta, ¿no? Pero creo que al moverlo, a ver, creo que al moverlo no se van a quedar los ángulos ahí, a ver. Ah, se quedan ahí. Bueno, ¿saben lo que vamos a hacer aquí? A ver cómo lo hacemos para que no se muevan de ahí. No hay forma. Bueno. Lo que yo quería era cambiarla de posición, pero que los ángulos también se muevan. ¿Cómo se podría hacer eso? Ah, ya. No se puede.
Es imposible. Bueno. Eh, ya. Fíjense, ya, este será el triángulo PQR, pero en el fondo del asunto, ustedes saben, de que este ángulo, a ver, bueno, no se va a poder. Ya, entonces, vamos a llamarle a este lado AB, vamos a llamarle C minúscula. A este lado lo llamamos A minúscula y a este lado le llamamos B minúscula, porque es convencional. Es convencional. El lado que se encuentra opuesto al ángulo B, que es este, se le simboliza generalmente con la misma letra, pero minúscula. Si este es el ángulo A, el lado que está frente a él, A minúscula. Este es C mayúscula, el lado que está frente a este ángulo sería C minúscula. Lo mismo aquí. E minúscula, R minúscula y Q minúscula. Listo. Ya sabemos que si estos dos triángulos son congruentes se simboliza así. ¿Cuándo dos triángulos son congruentes? Cuando tienen el mismo valor de sus lados. O sea, ya sabemos que como es la misma figura, C tiene que ser igual a R, ¿no? P tiene que ser igual a A. Y Q es igual a B. Ustedes saben que es así, porque lo he superpuesto a esta figura acá, y ustedes saben que lo que he escrito aquí es cierto. Así de simple es la congruencia de triángulos. Eso quiere decir que si este ángulo vale alfa, ¿quién vale alfa, milagritos? R. Ajá. Luciana Quispe, si este ángulo vale beta, ¿quién vale beta? Sí. Muy bien. Lógicamente, si este es alfa, este es beta, y a este le ponemos teta, y sabemos que la suma de los tres es 180, entonces el de acá también tiene que ser teta, porque también la suma de sus ángulos es 180. Entonces, básicamente, ustedes se darán cuenta que dos triángulos son congruentes cuando tienen los mismos lados y los mismos ángulos, ¿sí? ¿Hay alguna condición mínima que se debe cumplir para que dos triángulos sean congruentes? Sí, hay una condición mínima, que los tres lados del primer triángulo sean iguales a los tres lados del segundo triángulo. Suficiente con eso, el resto cae por su peso. Ahora veamos, voy a dibujar por acá un triángulo. A ver, acá tengo triángulos. De este triángulo voy a sacar otro, ¿ve? Y ese es congruente, ¿no? Lo voy a poner por acá y lo voy a girar, ¿ve? Miren, no se deje engañar, ¿ah? Así lo voy a poner. A propósito. Ah, pero estos triángulos no son no hay un triángulo normal. Por aquí, no. Ya. Bueno, vamos a hacer esto. Triángulo ABC. ABC. El de acá también es A.
Llámale PMN. A ver. Si es que estos dos triángulos son congruentes, ¿ya? Si es que estos dos triángulos son congruentes, y por ejemplo, este lado, a ver, este ángulo vale alfa, este ángulo vale alfa, este vale beta. Ahí está. A ver, así de sencillo. Si estos dos triángulos son congruentes, ¿qué se debe de cumplir automáticamente? Que si este lado vale, por ejemplo, vamos a suponer que vale C minúscula, obviamente este C tiene que estar en este triángulo. ¿Dónde lo pongo el C? En el valor de PN, NM o PM. A ver, Jara Rodríguez, ¿dónde pondría C? ¿En PN, NM o MP? En PM. Claro, ¿por qué? Porque C está opuesto a este ángulo, ¿sí o no? Y este ángulo vamos a suponer que llamémosle M minúscula. Entonces el ángulo de acá también tiene que ser M minúscula, puesto que la suma de los tres ángulos es 180 y acá también. Obviamente tiene que ser el mismo ángulo. Entonces acá sería C. A ver, Bruno, si a este lado le ponemos B minúscula, ¿dónde estará B minúscula acá? NM, profesor. NM, claro, frente al ángulo B. Y si a este le damos D, no hay otra cosa más que esperar, que acá también tiene que ser D. Listo. Ya comprendieron la idea. Ahora nos vamos a ir a los casos. Profesor, Sí, ¿podría dictar una pequeña definición de cuándo dos triángulos son congruentes o algo así? ya, a ver, vamos a escribirlo rapidito y vayan copiando, ¿ya? Por acá lo pondré. Dos triángulos son congruentes cuando las medidas de sus lados son respectivamente iguales. Suficiente, ese es el concepto, ¿ya? Definición. Ahora, como consecuencia de esto, también como consecuencia de esto se deduce que los ángulos son iguales, pero no es la condición suficiente que los ángulos sean iguales. La condición suficiente es que los lados son iguales. Y si los lados son iguales, los ángulos también son iguales. Pero al revés, no. Si dos triángulos tienen todos sus ángulos iguales, no quiere decir que sus lados sean iguales. Les demuestro rapidito. Les demuestro, repito, para que lo tengan presentes. Supongamos que sean paralelos estos dos lados horizontales, ¿ya? Estas dos líneas horizontales.
Si son paralelas, ustedes saben que este ángulo, si este es alfa, el de acá también es alfa. Si este es beta, este es beta. Y vamos a suponer que el ángulo de acá es teta. Si ustedes miran este triángulo que estoy sombreando, ¿qué ángulos tiene? Alfa, beta y teta. Y si miran el triángulo grande, sus ángulos también son alfa, beta y teta. Como se darán cuenta, los dos triángulos tienen los mismos ángulos, pero no quiere decir que sean congruentes porque sus lados no miden igual. ¿Entendieron? A Sí, esos triángulos, profesor. a esos triángulos que tienen los mismos ángulos sin tener sus lados iguales, ¿cómo se les llama? ¿Qué se dice? ¿Qué son? ¿Semejantes? Semejantes. Su mismo nombre lo dice, semejantes, nada más. Son parecidos, no son iguales. Se dice el triángulo ABC y tiene un símbolo así de. El triángulo ABC es semejante al triángulo MBN. ¿Ya? Pero este es tema de otro, que se va a tratar en otro momento. Este año quiero terminar, por lo menos llegar hasta áreas. ¿Ya? Eso, cópienlo. Esas definiciones son muy importantes que lo tengan. Deben saber diferenciar congruencia de semejanza. Y ahí está bien claro lo que les he explicado. Ahora vamos a... ¿quieren copiar o... Copiar. Ya, vayan copiando. Mientras voy a ver Para un copiar, profe, librito. para copiar. Ya, voy a ver un librito por ahí para tener ejercicio, ¿ya? Mucho gritas, Mili. Y responden sus alumnos. Hay dos que no saben numeración bien. Están demorando para las pensiones del mes de mayo, me parece. Sí, bueno. No sé si comenzar a cobrar mora. No, a lo mismo. Papá. Escúchame. Lo mismo que he hecho el mes pasado. Me van a dar comunicado. Ah, sí. Y eso te da resultados porque para que vas a salir de eso. No te da resultados, entonces estoy diciendo otra cosa. Una cosa que te dé resultados no puede salir por ahí. Miércoles. Miércoles.
No sé quién le presté mi libro de geometría, creo que a Milagrito le he prestado, no hay. Un libro que está para enseñar de las primeras etapas, Ya me lo quedé ya. o a Luciana. Las dos paraban compitiendo con los libros de quién tenía más libros. Así es, así es. Ah, todo un día completo ya. A ver, vamos a borrar ya. Creo que sí deben copiar porque si no, si le tomo foto, no lo pasan, ya sí o no. Se les amontona de todos los cursos. Sí, ya se vuelve un poco complicado. Por ejemplo, yo tomaba las fotos del profesor Pedro, sus clases, cuando enseñaba a Selene, a Ronnie, a Jeremy, y los tengo. Y me puse a pasarlos en limpio y hasta ahorita no termino. A ver. Estoy coordinando con el profesor Pedro para que les haga unos experimentitos de los temas que vayamos haciendo más adelante de física, ¿ya? Para que les haga algunas experiencias. Profesorcito. ¿Ah? Con el profesor Pedro. Listo. A ver, vamos a ver los casos de congruencia. Casos de congruencia. Caso de congruencia. Primer caso. Vamos a llamarle que sea el caso Alá. ¿Qué significa caso Alá? Ángulo, lado, ángulo. Ahorita lo van a entender los que nunca han escuchado ese tema. Por ejemplo, aquí tengo el triángulo. El triángulo ABC. Y por aquí voy a dibujar el triángulo MNP. Si este ángulo vale alfa y este también vale alfa, este vale beta y este vale beta, y además este lado vale M y este lado vale M, miren qué se dice, miren, observemos, aquí he remarcado tres elementos de este triángulo, tres elementos, dos ángulos y un lado. Aquí dos ángulos y un lado. Este lado M se dice que es el lado comprendido entre estos dos ángulos. Lo mismo, este lado, o sea, el lado MP se dice que es el lado comprendido entre estos dos ángulos. Está en medio, digamos, está en medio de estos dos ángulos. Es como un puente que une a estos dos ángulos.
A eso se llama el lado comprendido entre estos dos ángulos. Cuando yo tengo dos triángulos que tienen un par de ángulos y el lado comprendido entre ellos igual a los elementos del otro triángulo, se dice que son congruentes. Repito, cuando tengo dos triángulos que tienen dos ángulos y el lado comprendido entre esos dos ángulos respectivamente iguales, se dice que esos triángulos son congruentes. ¿Se comprende? Creo que dice Profesor, Ajá. Sí, Ya. profesor. Listo. Entonces, dice que la teoría dice que es suficiente eso para decir que los triángulos son congruentes. Pero, profesor, ¿dónde queda la teoría que dos triángulos son congruentes cuando tienen sus tres lados iguales? Claro, es que acá los tres lados no dice que son iguales, pero te dan, ya está comprobado experimentalmente, porque estas teorías son comprobadas. Si ustedes se pusieran a dibujarlo con transportador, con regla perfectamente, y si pusieran a dibujar estos dos casos y los superponen un triángulo encima del otro, se van a dar cuenta que sí coinciden estos dos triángulos. Sí coinciden. Uno lo tapa al otro. Y eso demuestra que estos dos triángulos son perfectamente iguales. Y si son perfectamente iguales, todo lo demás tienen igual. Por lo tanto, ¿qué demás tienen igual? Lo voy a poner de otro color. Por ejemplo, ya está descontado que si este ángulo vale teta, el de acá también vale teta. ¿Qué más tienen en común estos triángulos? Por ejemplo, si este lado vale n, a ver, Villena, ¿quién vale n en el otro triángulo? ¿Cómo? Disculpe, no he escuchado, Si estaba este escribiendo. lado, si este lado vale n, ¿cuál de estos tres lados vale n? ¿Cuál de todos lados? NP. Exacto. Listo. Y ya no hay que preguntar por el otro. Este vale P, este vale P. Fíjense, hay algo ahí que me llama la atención. Que si tres elementos, tres elementos de este triángulo son iguales a tres elementos de este triángulo, también se deduce que los tres elementos restantes del primero son iguales a los tres elementos restantes del segundo. Eso es lo que se cumple en el primer caso. Veamos un ejemplo, un ejemplito.
Bueno, es un problema facilito, ¿no? Como para aplicar lo que estamos, la teoría, ¿no? El primer caso. A ver, vamos a escucharlo a Glenner Vergara. A ver, quiero que me forme las ecuaciones que van a salir de esto que estamos estudiando. A ver. ¿Lo dibujo en la pizarra, profesor? No, díctame. A ver. O si puedes, si Mm, puedes con el dedo índice sí, sí dibujar puedo. acá. Sí. A ver, los que puedan, háganlo, a ver. ¿Quién cae? Sigue, sigue. Mientras su compañero va realizando la operación, les voy a mandar un link de YouTube donde ustedes pueden fabricar su lápiz casero para los que manejan el celular. Y podrían manejar su celular con la laptop, con la computadora. Lo podrían manejar el lápiz óptico con el celular cuando les pide que intervengan. Y les va a salir derechito. El profesor Crispín tiene un video de cómo fabricar un lápiz casero. Muy bien. ¿Entendieron todos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Pero lo voy a hacer, lo voy a ordenar, ¿ya? Sí, por favor. Pero vaya fabricando su lápiz óptico. Profesor Crispín, canal Matemanía. En YouTube tiene una bien sencilla, es con hisopo, con un poquitito de alcohol o agua y con papel metálico de esos de galleta de soda San Jorge. X más 5 está opuesto a este ángulo y este ángulo es igual al de acá. X más 5 está opuesto a este ángulo que es igual que este. ¿Y quién está opuesto a este? 7. X más 5 es igual a 7, X es igual a 2. Este Z, Z sería igual a ¿quién? Z está opuesto a alfa. ¿Quién está opuesto a alfa? 8. Un Z es igual a 8. X más Z es igual a 10. Me avisan para borrar, ¿ya?
¿Listos? Vamos a ver el otro caso que se llama el caso LAL. Ya se imaginarán cómo es. A ver, más o menos por la figura, a ver, vamos a llamarle aquí A, B, C. Y aquí vamos a llamarle K, R, N. A ver, déjense guiar por la figura. Yo no soy, como dice, no lo he hecho con instrumentos. Perfecto, ¿no? Pero por la figura más o menos, si este ángulo vale alfa, ¿quién más o menos podría valer alfa? ¿K, R o N? K. Muy bien. Y si este vale teta, ¿quién valdría teta? N. ¿R o N? N. Claro, aproximadamente N. En consecuencia, este ángulo, si le llamo phi, el de acá también tiene que ser phi. Eso quiere decir que si este lado vale M, ¿quién vale M aquí? A ver, Luciana Quispe, ¿quién vale M aquí? NR. Fíjate, ¿frente a qué ángulo está M? KR. KR, pues. Tania, Dígame, profesor. si BC vale M, ¿quién vale M en esta figura? RN. RN, muy bien. Por consiguiente, si este vale P, el de acá ya necesariamente tiene que valer P, ¿no? Pero en realidad es de, claro, si nosotros nos dejamos guiar por la apariencia de la figura, eso sería todo lo que tendríamos que hablar. Pero en los exámenes de admisión, a veces las figuras no vienen correctamente dibujadas. A veces vienen chuecas. Y es a propósito para que el alumno no se deje llevar por la apariencia, porque así cualquiera, pues, sin estudiar podría encontrar los lados. A veces vienen todas un poco distorsionadas las figuras. Y a veces el alumno comete el error de guiarse de la apariencia de la figura. Y no siempre es así. En el examen de admisión lo que vale es no la apariencia, sino la teoría. ¿Y qué dice este caso? Este caso dice lo siguiente, que si yo tengo dos triángulos, ¿sí? Yo tengo dos triángulos, donde dos lados del primero y el ángulo comprendido entre esos dos lados corresponde perfectamente con el otro triángulo, definitivamente esos triángulos son congruentes. Miren lo que dice el tercer caso, el segundo caso, que si yo tengo dos lados iguales, vamos, por eso lado, ángulo, lado, dos lados iguales. Por ejemplo, marquemos esto, A y B. Si estos dos lados y el ángulo comprendido entre estos dos, que viene a ser este, ¿sí o no? El ángulo alfa se dice que es el ángulo comprendido entre estos dos lados, ¿sí? Está en medio de estos dos lados. Si dos lados de un triángulo y el ángulo comprendido entre ellos dos
los tiene este otro triángulo, podríamos decir así, algo así, A y B. Por si acaso no se vaya a engañar y vaya a ser que diga A, B y acá pongan alfa. Ya no vale ya. Miren, A, B, alfa, alfa. No es suficiente que estos tres ángulos, estos tres elementos, yo no estoy diciendo que estos tres elementos se tienen que repetir en este otro triángulo en cualquier orden. No es en cualquier orden. Porque si los dispusieran así, no podría decir que estos son congruentes. Así como está en la pizarra, no serían congruentes. No serían congruentes. No es en cualquier orden. Es tal y como está aquí, también debe estar aquí. El alfa no está en cualquier orden aquí. El alfa está en medio de estos dos lados. En otras palabras, el alfa es un ángulo formado por estos dos lados del triángulo. Acá el alfa no está formado por estos dos lados, que también se encuentran aquí. Entonces, así como está dispuesto en la pizarra, no son iguales. Para que los dos triángulos sean iguales, el alfa tiene que estar necesariamente, ¿dónde, Luciana Quispe? Para que los dos triángulos sean perfectamente iguales o congruentes, ¿dónde debe estar alfa? En R. En R. Muy bien. Suficiente. Miren, desen cuenta. En el caso anterior eran 3, 1, 2, 3. Estos 3 se encontraban acá. 3 elementos del primero se encontraban en el segundo triángulo. Así es en los 3 casos. Son 3 elementos que deben repetirse en los 2 triángulos. Solamente así ya los triángulos son congruentes. Y si son congruentes, se va a deducir lo siguiente. Ustedes mismos me van a ayudar. A ver, Ramírez Talledo. Si a este ángulo le llamamos N, ¿quién es N aquí? K. Muy bien. Camila Ramos. Si este lado, bueno, ya no hay nada que hablar, ¿no? Casi nada. Bueno, de todas maneras vamos a ponerle acá. Si este ángulo vale... No. A ver. Bueno, ya prácticamente todo está hecho, ¿ya no? ¿Por qué? Porque si este ángulo vale n, el de acá también tiene que valer n, ¿sí o no? Porque la suma de los 3 ángulos es 180, pues. Y aparte, si este lado vale c, el de acá tiene que valer c, pues, ¿no? Ya no hay nada que pensar. Pero lo que es rescatable de esta situación es que si yo tengo 3 elementos de este triángulo que también se encuentran presentes en el otro triángulo, se deduce que los otros 3 elementos restantes también se encuentran presentes en el otro triángulo. Así de sencillo. Vamos a ver el tercer caso, de una vez. Es el caso LLL. Valga la redundancia, ¿no? Este caso ya está en la definición de congruencia de triángulo, ¿no? Este caso ya lo saben prácticamente, pero bueno, protocolarmente hay que hacerlo. ¿Quién me dice por qué es que no cierra? ¿Por qué en la figura anterior no cierra? No podía cerrar. ¿Y cómo aquí se ha cerrado? Pero aunque ustedes se den cuenta, ¿ha cerrado? No ha cerrado totalmente esta figura. ¿Ve? Vamos a ampliarlo. ¿Ha cerrado o no ha cerrado? No ha cerrado. No. ¿Quién de ustedes me podría explicar? Hay un caso, hay una definición en geometría
que, que nos podría dar la explicación por qué es que no cierra. Porque ustedes no van a pensar de que yo no puedo cerrarlo. Ustedes no van a pensar que yo no lo puedo cerrar. Por más que lo intento cerrar, no cierra. ¿Por qué creen que no cierra? Hay una explicación. No sé si el profesor Chamache lo hizo. Es la desigualdad triangular. O sea, se llama también el teorema existencial de los triángulos, que dice que para que un triángulo exista, cualquiera de sus lados, por ejemplo, el A, tiene que ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor que la suma. No es que yo invento cualquier triángulo a mi manera, digo acá 5, 9, 8, no. De repente no cumple con esto. ¿No? De repente, por ejemplo, acá, a ver, acá podemos poner, para que vean. Yo puedo inventar un triángulo, ¿ya? Y puedo decir, este vale 1, este vale 9 y este vale 8. Pero si ustedes se dan cuenta, este lado tiene que ser mayor que la diferencia de ellos dos. Les pregunto, este de acá, ¿es mayor que la diferencia de ellos dos? No es mayor, es igual. Por lo tanto, este triángulo no existe. Por más que ustedes pongan las medidas, no existe. En otras palabras, no se puede construir un triángulo con estas medidas. ¿Entendieron? Eso es lo que pasa aquí. Cuando yo tracé este lado y este lado, yo estoy proponiendo ya estas medidas. Pero eso no me garantiza que la línea que voy a trazar va a cumplir con esta desigualdad. Por eso es que no cierra, que significa que no se puede construir un triángulo con estas medidas. ¿Entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Bueno, pero convengamos que se ha cerrado, ¿ya? Listo. A ver, dice, ¿y qué dice este caso? Este caso dice, dos triángulos son congruentes cuando tienen sus tres lados respectivamente. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente congruentes, entonces estos triángulos son congruentes, dice. O sea, si los lados de este triángulo son A, B y C, y estos lados A, B y C también se encuentran aquí, no sé, en cualquier orden, se dice que estos triángulos son congruentes. Fíjense que este triángulo y este triángulo tienen las mismas medidas de sus lados. Pero el B está arriba y acá está abajo, pero rótalo este triángulo hasta que el B quede abajo y será igual a este. Y le das una pequeña girada y luego lo pones encima de este y te darás cuenta que son congruentes, son totalmente iguales. Entonces, dice que si dos triángulos tienen las mismas medidas de sus lados, definitivamente esos triángulos son congruentes. Y si son congruentes, y si son iguales, entonces las medidas de sus ángulos también son iguales. Eso significa que si este ángulo vale alfa, ¿quién vale alfa en el otro triángulo? Valentín. P. Muy bien. Y si este ángulo vale beta, ¿quién vale beta? Tú mismo. R.
El otro ángulo está cantado, ¿no? Si este es teta, ¿qué le queda a este? También ser teta. Fíjense que en los tres casos, si yo tengo tres elementos que se encuentran repetidos en el otro triángulo, los otros tres elementos restantes también se encontrarán en el otro triángulo. Siempre es así, en los tres casos. Entonces, podríamos ya, vayan copiando mientras voy poniendo las definiciones. Me acuerdo que a Selene le gustaba que le ponga las definiciones. Si dos triángulos tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos respectivamente iguales, entonces dichos triángulos son congruentes. Acá, parecida la definición. Si dos triángulos tienen sus tres lados respectivamente iguales, entonces dichos triángulos son congruentes. Congruente significa que tienen las mismas medidas de todos sus elementos. ¿Ya? Casi siempre la palabra congruente es sinónimo de igualdad. ¿Ya? Casi siempre.
¿Copiaron? Sí. Sí, profesor. Ya. Sí. Sí. El profesor Emerson se disculpó que hoy día no iba a poder tener clase con ustedes. Sí, sí se disculpó. Ah, ya. Sí, nos dijo. Una pregunta, al profesor Emerson le pagan rayando la pizarra porque acá me están dando quejas los de otro salón que le han estado rayando la pizarra a la profesora Carmen. No, no rayen la pizarra en nuestra clase. Ah, ya. Bueno, ya vimos los 3 casos. Ahora vamos a ver unos problemas, ¿ya? Prepárense. Mm. Vamos a comenzar con problemas para calentar. Papaditas, como decía mi profesor. Profesorcito, ya va a acabar. ¿Quién habla? Brigitte. Yo no he sido, bro. Sí, sí, ya sé. Mira, hay sospechas y hay varios alumnos que están dándome las quejas y me han dado el nombre de Renzo, que para haciendo desorden aquí en clase. ¿Qué pasa? Si sigues así, te vamos a expulsar 2 clases, ¿ah? Y si sigues así, una semana. Justamente estaba hablando de esto y me han estado hablando los alumnos del aula 3 que están molestos porque para haciendo desorden. Y para rayar, y dicen, y según ellas, sospechan de que él raya las pizarras. Brigitte, Ah, tú eres cómplice y tú tienes que decirme quién es el que ha hablado. ¿Ha sido Renzo o otra persona para hablar con su mamá? Porque tú ocupas este espacio y tú no puedes permitir que alguien te quite el micrófono. Porque tú quedas mal. La que queda mal eres tú, o sea, tú eres la que está haciendo desorden. Yo no miro a Renzo ni a ninguna persona más, yo miro a ti. Y bueno, tendré que hablar con tu mamá si no me dices la verdad. ¿Quién ha sido? Porque también voy a hablar con la mamá, si sea otro primo, ¿ah? Si es tu primo Francisco, voy a hablar con la mamá del niño Francisco. ¿Quién ha sido? Brigitte. ¿Quién ha sido? Habla. Si no, yo voy a llamar a tu mamá y tu mamá va a tener que contar la verdad. Todo burla. no, es que estaba hablando con mi papá y pues, Ya, ya. Pero tu papá no va a decir, el otro día salió un mensaje, decía acá, que decía, en el otro salón decía que no eran 2 clases por mes, como decir, ¿qué hacemos haciendo clase ahorita? Y ahorita algo parecido ha sido una especie de protesta que han hecho, como que ya deberíamos terminar la clase. ¿Les parece gracia? ¿Les parece gracia a algunos alumnos de eso? En su cabeza tienen no sé qué tienen en su cabeza. A ver.
Ya está. ¿Miran el problema? Sí. Ahí todavía lo agrandé más. A ver, Sí, vayan profesor, haciendo. sí se mira. Ya, vayan haciéndola. ¿Ya salió? Sale 2. Dos. Sale dos. Sale Sale 2. dos sale. Dos, ¿A sale todos? Dos. Sí. Ya, Sí. muy fácil para ustedes. Se burlaron del problema. A ver, búrlense de este. Bueno, no es tan fáciles, pero a veces vale empezar así, porque si no, a veces cuando me voy por las nubes, ya quise acá, prueba caducada, comprar ahora. Bueno, creo que ya tenemos un mes. ¿Que tenemos un mes con el Zoom? No sé. No, todavía no ¿O tenemos no un será de mes. su antivirus? Ah, puede ser, ¿no? Ya me estaba asustando, ya digo tanto, tan rápido. Ya está. Si miran el ejercicio 2, ¿no? A ver, vayan haciendo el ejercicio 2. Sí. ¿Terminó la clase? No. ¿Por qué? Todavía estamos en clase. Agarra, le quita el micrófono a la chica, se mete y así habla. Tienes que hablar tú con la su mamá de él. Con su mamá de él. O de él.
Y de la chica y también. de la chica también. Pero tiene que ser lo de la chica porque tú no sabes qué leer. Ah, claro. Porque digo, con el de la chica tiene que hablar. Y ella le va a hablar con la hija. Y está interrumpiendo la clase. Y yo sospecho de la persona, pero yo, como no lo he visto, solamente sospecho. Pero el que sí tiene que dar cuenta de su hija. Yo sé que ella no es, porque ella no tiene mal comportamiento. Pero usted podría comenzar a perjudicar. Y le dije, ¿qué cosas que le ocurren? Que el otro día dicen que ha entrado el Alexis a clases, el sobrino de Lucio, el nieto. Alguien de ellos le ha dado el link. Y estaba en clase ahí como si estuviera sentado en esa noche. ¿Salió? ¿Quién lo ¿Sale sacó? 5? Muy bien, Alonso. Sale 5. Ya. 5. Sí, ya. Facilito. De esta manera lo voy a resolver para algunos. Miren, primero tienen que jugar con los ángulos, o sea, no jueguen, escuchen. Aquí en este tema hay muchos alumnos que saben lo que hacen, se dejan llevar por la apariencia y la figura. ¿Saben lo que han dicho algunos? Ah, este triángulo está acá, echado. Pero no se acostumbren así, porque en una de esas le va a fallar, les digo por experiencia. Lo que tienen que hacer es descubrir los ángulos. ¿Cómo? Se descubren así. Dicen, si este ángulo vale alfa y este ángulo vale beta, pregunto, ¿cuánto vale alfa más beta? 90. 90 grados. Pero fíjense que en este ángulo más el de 90 y más el beta es 180. Por lo tanto, ¿cuánto? Si este vale 90, la suma de beta con el que estoy marcando aquí debe ser 90. Eso quiere decir que ¿cuánto debe valer este ángulo? Alfa. En consecuencia, este beta, ¿no? Porque alfa más beta 90 más 90, 180. Ahora que ya descubrieron los ángulos, lo que tienen que es llevar los datos a la figura. Dice TZ, ¿dónde está TZ? TS, aquí, X cuadrado más 2. PR, acá está, igual a RT. Ustedes deben acostumbrarse a hacer los problemas con base, con... Dios mío, estoy ocupado. Ustedes deben acostumbrarse a hacer los problemas con base, con fundamento. Si ustedes no saben qué caso han aplicado, ya empezaron mal. Déjense llevar por mis consejos, porque si ustedes no saben qué han aplicado, caso 1, caso 2 o caso 3, en los problemas más difíciles ya no van a poder hacerlo ya. Van a comenzar a fracasar. Por eso que les estoy poniendo ejercicios facilitos para que ustedes mismos, en forma consciente, digan qué caso. Acá al ladito deben poner, en el examen, ¿verdad? Siempre que enseño este tema a mis alumnos, yo les digo, pongan qué caso es. Si no me ponen el caso, así me saquen la respuesta, no vale. Ahora, a ver, ¿qué caso? Dígame, estos triángulos son congruentes. ¿Por qué razón? Caso ALA, caso LAL, caso LLL. ¿Cuál caso es? Alá. ALA. ¿Por qué? Porque acá dice, aquí hay dos ángulos, 1, 2, dos ángulos que también se encuentran en el otro triángulo. Y el lado que está comprendido entre estos ángulos, también lo tiene el otro triángulo. Por eso se llama caso ALA. Y si se cumple el caso ALA, entonces los triángulos son congruentes. Y si son congruentes, en consecuencia, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir
¿Qué se va a cumplir? Ah, QR vale 27. Y este está muy apagado. Vamos a ponerle un colorcito más encendido. A ver. Listo. 27. Ahora, ya descubrimos que este triángulo y este triángulo son congruentes. Y si son congruentes, todos sus elementos deben ser congruentes. Así que el lado que se opone a alfa, ¿quién es? 27. Debe ser igual al lado que se opone a alfa en este triángulo. Y el lado que se opone a alfa en este triángulo, ¿quién es? X cuadrado más 2. Por lo tanto, X es igual a 5. 5 al cuadrado de 25 más 2 de 27. Se acabó el problema. Se acabó el problema. A ver, y se acabó la clase también. La próxima clase, a ver, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Está bien el nivel o quieren que les dé un poquito más fuerte? O sea, Está bien. o les dejo de tarea este nivel, como quien entrenan, y lo que no puedan hacerlo, lo vemos la siguiente vez que podamos hacerlo, y ya me preparo unos ejercicios más fuertes. Porque, a ver, vamos a hacer una encuesta, ya rapidito, mejor. A ver, vamos a ver. A ver, detener grabación, grabar. ¿Dónde está esto? Detener.